La física lo que busca es comprender y explicar el mundo que nos rodea. Esa es la principal intención de la física. En muchas ocasiones le llaman equivocadamente, creo yo, la ciencia central, en el sentido de que la ciencia central, o sea, puede verse de cierta manera, ya que todas las otras ciencias naturales están conectadas directamente, pero eso es una falacia, ya que química y biología también se conectan entre ellos y biología se conecta con física y química con física. Entonces, eso no es cierto. En general, la física es sumamente importante porque trata de comprender extremos y situaciones extremas que las otras ciencias no logran explicar, ¿verdad? Tanto a nivel eh, muy pequeño como a nivel muy grande, o por ejemplo a velocidades muy pequeñas, velocidades muy grandes, etcétera. Bueno, velocidades muy grandes realmente, que solamente se explican a través de la física. En ese afán por entender el mundo, hemos urgido de la necesidad de herramientas como han sido las matemáticas, que la matemática no es una ciencia porque no se puede comprobar. En la definición de ciencia existe la necesidad de que haya un experimento que la compruebe. Por lo tanto, la matemática no es una ciencia, pero es una herramienta fundamental para todas las ciencias. Eh, entonces, una vez que entendimos que la matemática era necesaria para poder comprender el universo que nos rodea, lo siguiente o el siguiente paso natural fue el de medir. La medición es sumamente importante para la física. Y existen básicamente dos tipos de mediciones, dos tipos de cantidades físicas que podemos medir. Medición. Como les digo, mi letra es bastante fea y todavía estoy aprendiendo, entonces todavía más fea. Existen dos tipos de cantidades físicas con las cuales podemos medir. Tres en realidad. La primera son los valores que llamamos escalares y la segunda que son con los otros que vamos a tratar en este semestre, que son los vectores. Además existe una tercera que la verán más adelante, que es como una, digamos así, como una ampliación de los vectores, que se refiere a tensores, o se les llama tensores. Son necesarios para poder comprender efectos en más dimensiones, además. Los vectores se pueden trabajar en tres dimensiones, pero los tensores también se pueden trabajar en tres dimensiones, pero este, además pueden verse relaciones que son, que pueden estar ligadas, por ejemplo, la dirección XY puede estar ligada, entonces se incluye dentro de un tensor. Y los tensores tienen todo un álgebra un poquito más complejo que la álgebra de los vectores, como verán más adelante, escalares. Ahora, para hacer cualquier tipo de medición necesitamos hacer uso de las unidades. Siempre toda medición va a estar relacionada con una unidad de medición. Eh, por fortuna de nosotros que ya vivimos en una era bastante más moderna, fue creo que a inicios del siglo XIX que en Francia se organizó una comisión encargada de velar porque las mediciones que se hicieran a nivel mundial fueran siempre las mismas, que es el, el Sistema Internacional, SI. El Sistema Internacional de Unidades es un ente que se encarga de la parte de la física que se llama metrología, básicamente la ciencia de la medición, y ellos lo que velan es porque tengamos las mismas unidades siempre para medir. Hace poco hizo una reforma muy, muy importante, de manera que las 7 unidades básicas que existen, siempre se me olvidan, pero bueno, vamos a ver, masa con el kilogramo, eh, tiempo con el segundo, longitud, metro, intensidad luminosa, que es candela, intensidad eléctrica, que es el amper, eh, y ahora aquí es donde siempre se me olvidan alguna otra, la cantidad de
cantidad de masa, que es el mol, y siempre hay una que se me olvida. La temperatura, ¿no, profe? La temperatura, manda. Sí, la temperatura. Presión también, o eso ya es ¿Cuál, perdón? Es el grado presión, Kelvin, ¿no? pascales. Pascales es una unidad compuesta. La que se me olvidaba era la Ok, ok. temperatura. La que se me olvidaba era la temperatura, que es Kelvin. Los pascales creo que son, bueno, la presión creo que es fuerza por área. Exacto. Entonces es compuesta, sí. Es Sí, compuesta. que pascales se usa más que todo para presión, si no me equivoco. Sí, presiones. Pero, ok, las unidades básicas son esas 7. Entonces, el sistema internacional hizo un cambio, una reforma considerablemente importante hace 2 años, no, en 2019, sí, que fue que pudo definir las 7 unidades básicas, esas 7 que les mencionaba antes, en términos de constantes universales. Las constantes universales son constantes que ya sabemos que son iguales en cualquier parte del universo. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Sabemos que la velocidad de la luz es igual aquí en el planeta Tierra como en Marte, como en cualquier lugar del mundo. Siempre es un valor de C, 3,99 por 10 a la 8. Ese valor siempre es el mismo en cualquier parte del universo. También hay otra que es como que es la constante de Planck. ¿Y cuál otra es así bastante utilizada en estas cosas? Bueno, el número de Avogadro también, etcétera. Entonces, lo que se logró es definir cada una de estas unidades en términos de constantes universales. Por ejemplo, la velocidad de la luz está definida a partir de la unidad de tiempo, y la unidad de tiempo está definida a partir de la transición de un electrón en el átomo de cesio. Se me olvidó el isótopo. Cesio, póngale ahí un número. No recuerdo cuánto era. Ya les digo. El número de Avogadro es. No, el número de Avogadro es para la parte de moles. Ya le digo cuál es. Sí, es cesio 133. Entonces, el cesio 133 a temperaturas muy, 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 muy bajas tienen una transición de los electrones en un estado superior a su estado base, que es de 9.192.631.770 periodos. O sea, en un segundo hace 9 millones de periodos, 9 millones y resto de periodos. Ese valor de 9 millones de periodos lo podemos medir de una manera muy, muy, muy precisa, porque es a partir de láseres. Entonces, es bastante fácil, entre comillas, fácil. Más que fácil, es muy preciso, y somos muy precisos a la hora de medir esa transición de fase. Entonces, como podemos medir esas transiciones, somos capaces de medir el segundo a partir de ese átomo de cesio. Entonces, estas metodologías experimentales para definir diferentes constantes nos han permitido definir cada una de las unidades de una manera muy precisa y además muy estable. ¿Por qué muy estable? Por ejemplo, el caso más crítico que teníamos era el caso del kilogramo. El kilogramo era un bloque de una aleación de, ¿qué era esa aleación? De cobre con algo más, o no, mentira, cobre no. Bueno, había un bloque que tenían en Francia y lo tenían en un vacío relativamente alto, sin ningún contaminante, en un cuarto súper especial, en unas condiciones de temperatura muy específicas para que no se oxidara, para que no le cayeran partículas, etcétera. Y de manera que se mantuviera siempre constante. Entonces se agarraba, ese era el patrón, y a partir de ese patrón se calibran todas las balanzas del mundo. Como todas las balanzas, bueno, existían 4 copias, creo, pero ese patrón nos definía a nosotros qué era un kilogramo. Y entonces, para poder calibrar balanzas, ustedes agarraban ese patrón y
copiaban una pieza igual y decían, bueno, esto es 1 kilogramo y ahora con este kilogramo podemos calibrar esta balanza. Con este kilogramo podemos calibrar esta balanza y así sucesivamente. Entonces, había muchas copias de este patrón que permitía hacer calibraciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada una de esas copias tiene un tiempo de vida limitado. Por ejemplo, el patrón propiamente se determinó que cambiaba en, no recuerdo cuántas micras de microkilogramos anualmente. Entonces, el simple hecho de que nuestro patrón de medida de masa estuviera cambiando año a año suponía un problema enorme a nivel tecnológico. Y enorme a nivel de cualquier tipo de cosas. O sea, 1 kilogramo de hoy no era lo mismo que 1 kilogramo de la Edad Media, porque el patrón había variado. Entonces, ese tipo de cosas se lograron solventar con definiciones a partir de constantes universales. Los experimentos para poder definir estas unidades son súper interesantes y han desarrollado tecnología súper complicada para lograr tal cosa. En el caso del kilogramo, que fue la última que se logró definir, se definió a partir de la constante de Planck. Lo que se hizo fue una balanza electromagnética, básicamente. Entonces, una balanza que funciona a través de una corriente que se le pasa y esa corriente depende de un efecto que se llama el efecto Hall y que va ligado también con la constante de Planck. Entonces, toda esa tecnología que se desarrolla para solventar ese tipo de problemas es súper interesante. Pueden buscar los experimentos y ver las definiciones de cada una de las unidades en internet y es bastante interesante, ¿verdad? Bien, vamos aquí un segundo. Ok. Entonces, las unidades fue uno de los pasos más importantes a la hora de empezar a entender el mundo porque nos permitieron empezar a medir básicamente. Entre las cosas que yo les decía que quería implementar son este tipo de problemas, de juegos. Entonces, quiero que se metan a internet los que puedan. No sé si hay alguien con el teléfono y se le dificulte más y que se metan a menti.com. Entren a menti.com y voy a dejar de compartir esto y comparto la pantalla de Menti. Nada más. Se meten a menti.com y ponen el código 36536917. Ya se los... Espérense porque tengo aquí un problema de logística. Ahora sí ya se están agregando. 36536917, perdón. Entonces esto es un juego, nada más. Es un juego para que en este caso vamos a ver curiosidades sobre unidades. La idea es que hagamos esto en la medida de lo posible si tenemos tiempo. No es obligatorio, no da puntos, es simplemente un juego. Y son curiosidades, simplemente. Ya llevamos 29 personas, faltarían unos cuantos pocos de ingresar si contamos a todos los que están conectados en Zoom. Ok. Bueno, parece que entra una persona más. 1, 2, 3. Ok, son 3 preguntas, cuentan el tiempo. Entonces, los que respondan más rápido ganan más puntos. Y además de responder correctamente, obviamente. Entonces, aquí va. Estas, debo admitir, son iguales a las del semestre pasado, entonces tengo que irlas modernizando. Para los que están de repitentes, yo les prometo que voy a cambiarlas para que busquemos más, pero esta no. Ayer fue que me acordé de esto, entonces no las cambié.
Profe, Sí, y esto da una explicación después, la misma aplicación o nada sí, más bueno, dice que está malo o bueno y ya. ahorita van a ver. Les da la cuadra respuesta correcta. La explicación la doy yo. En este caso, bueno, yo me inventé todas esas otras definiciones, ¿verdad? Pero sí, la palabra milla viene del latín y hace referencia a 1000 pasos. En otros problemas, claramente, en otras preguntas que sean más complejas o que tengan que ver con algún concepto, obviamente yo les voy a dar una explicación ahí en el momento. Siguiente pregunta. Ah, bueno, vamos a ver quién ganó más puntos. Está peleado, está bastante cercanos todos. Esos fueron los que la tuvieron correcta y el más rápido fue Kevin. Pero vamos a ver qué pasa con las siguientes preguntas. Tampoco puedo hacer tantas, ¿verdad? Porque si no se me va mucho tiempo. Ay, en este no di tiempo. Bueno, hay muy poco tiempo. Quedan 5 segundos. Baten. Bien. Esto es muy interesante porque el smooth realmente es una unidad de longitud que fue utilizado, creo que fue a inicios de 1900. Este señor Oliver Smoot era el presidente de la Sociedad de Mediciones en Estados Unidos y en Massachusetts como creo que fue como una actividad de proyección o digamos así, para que la gente del pueblo se involucrara más en la ciencia y ese tipo de cosas de divulgación científica. Entonces hicieron una medición del puente utilizando la altura de una persona, que era este Oliver Smoot, que era el presidente de la asociación. El año platónico sí existe y es de no sé cuántos miles o millones de años. Alguien lo puede buscar ahí en internet, que es el tiempo necesario para que todos los planetas del sistema solar se alineen. Lo puede buscar alguien a ver cuánto era, no recuerdo cuánto tiempo era. El semestre pasado alguien lo buscó y lo encontró rápidamente. El nibble es una unidad de información pequeña, creo que se refiere a 4 bits, que se almacenan en computadoras, y esto fue una que yo me inventé, que no existe. El Newton, no sé, me lo inventé y ya está. Ok, Profe, según Wikipedia dice que es 25.776 años. No sé si ok. sea Sí, 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 bueno, correcto. según Wikipedia, lo valemos. Kevin sigue siendo el más rápido y el que va ganando por 300 puntos a José Pablo. Y la última pregunta. Tampoco hay mucho tiempo. Perdón, se me olvidó cambiar esto de los tiempos. Aquí hay 2 respuestas correctas y la historia también es interesante. La yarda inicialmente se definía como la distancia del centro del pecho a la punta de los dedos. Esa era la definición que había. Y lo utilizaban los comerciantes para la venta de telas en Londres. Pero claro, esto era un problema porque todo el mundo tenía diferente distancia, ¿verdad? Entonces, de ahí, aproximadamente desde el pecho hasta la punta de los dedos, ¿verdad? Y depende de la persona. Entonces, dada esta situación que se estaba dando, el rey, bueno, los asesores del rey, le solicitaron que unificara el tamaño este. Entonces, tomaron desde la punta de nariz hasta el extremo de los dedos del rey Enrique. Y esa fue la que se oficializó. Pero de manera natural, la que apareció fue la primera, que era la distancia desde el centro del pecho a la punta de los dedos de cualquier persona. Y eso llevaba todo un problema a nivel comercial, ¿no? Entonces, bueno, listo, el ganador. A ver si Kevin se mantiene.
Ganador Kevin, felicidades. Muy bien. Sí, los años, la cantidad de años esa no sé, no sé cuánto es exactamente, pero bueno, ahí está el concepto existe, digámoslo así. Muy bien, dejamos de compartir pantalla. Vemos. Nada más para terminar de ver esto y quedar igual que el otro grupo, básicamente. Compartir pantalla, aquí está. Muy bien, cuando hacemos este tipo de mediciones, siempre nos encontramos con algunas medidas que son sumamente grandes o algunas que son muy pequeñas. Y entonces es por eso que trabajamos con órdenes de magnitud. Ay, mañana, qué feo escribo, por Dios. Los órdenes de magnitud nos permiten, entre muchas cosas, definir tamaños de números mucho más pequeños. Entonces, en vez de trabajar con valores muy grandes, por ejemplo, miles o millones o miles de millones, entonces trabajamos con órdenes de magnitud que a veces los podemos, en muchos casos se cambian por diferentes prefijos, como en el caso de 1 por 10 a la 9, que ya sabemos por la tecnología que se refiere a gigas, o 1 por 10 a la 6, que son megas, o 1 por 10 a la 3, que son kilos. Y así para arriba también 1 por 10 a la 12, que son teras. Ahora, tecnológicamente se han desarrollado los prefijos más utilizados y estos son 2. Siempre los ingenieros, los que fueron los que más lo desarrollaron, los pusieron cada 3 órdenes de magnitud, ¿verdad? Pero ustedes perfectamente pueden utilizar un valor como 7,5 por 10 a la 7 y sabemos que eso se refiere a 7, 5 y después 7 ceros para allá, bueno, 6 ceros, 1, 2, 1, 2, 3 y aquí 4, así. Entonces se refiere a 75 millones, ¿verdad? La idea de esta notación es facilitar mucho los cálculos, ¿verdad? Y existe también algo que es muy entretenido y que ahora es muy utilizado a nivel de recursos humanos, que le llaman la física de la servilleta o los cálculos de servilleta. Se popularizaron por, creo que fue, bueno, un físico, no sé si fue Jackson, uno de los que lo popularizó, o Pauli también, creo que fue otro que lo popularizó bastante. ¿Qué se refiere a hacer cálculos que en apariencia son complicados o grandes? Simplemente trabajando con los órdenes de magnitud, en vez de utilizar, por ejemplo, 7.5 por 10 a la 8, entonces usted dice, bueno, 7.5 por 10 a la 7, perdón, es igual a 1 por 10 a la 8, o aproximadamente 1 por 10 a la 8. Entonces, en vez de trabajar con 7.5 y hacer multiplicaciones con 7.5, trabajo con 1 por 10 a la 8. O por ejemplo, para hacer cálculos que tengan que ver con caída libre, en vez de trabajar con la gravedad de 9,8, trabajamos con una gravedad de 10. Y eso me va a facilitar mucho los cálculos para dar valores aproximados. Ahora, ¿por qué es que está siendo utilizado en recursos humanos? Porque últimamente se ha popularizado la idea de que la persona dice mucho de sí misma cuando se le piden hacer suposiciones y cálculos sin ninguna información aparente. Por ejemplo, que le pregunten a ustedes cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden hacer un montón de suposiciones asumiendo o de manera que usted pueda encontrar el número de cabellos que puede tener en su cabeza. Por ejemplo, usted puede simular o usted puede, no simular, ¿cómo se dice? Aproximar la cabeza suya como si fuera una media esfera. Entonces, toda esta parte está cubierta de pelo. Entonces, a partir de eso, usted ya sabe más o menos cuánto es el volumen de la esfera, o perdón, el área del cascarón que es su cabeza, que está con pelos. Además, usted puede asumir que
en 1 milímetro cuadrado, usted tiene aproximadamente 4 pelos. Entonces, de ahí sí, a partir de eso ya tengo en 1 milímetro cuadrado hay 4 pelos y a partir del área que yo ya la conozco, puedo calcular o aproximar cuántos pelos tengo en la cabeza, por decir algo. Otra pregunta que recuerdo haber leído en alguna parte, que era la pregunta que hacía Google, que era de determinar cuántas bolas de golf cabían en un bus. Entonces, usted dice, bueno, en un bus, yo sé que un bus mide 10 metros de largo por 2 de ancho, no, 2 de ancho por 2 de alto. Eso es el tamaño de un bus aproximadamente en volumen. Y yo sabiendo esto y sabiendo que el radio de una bola de golf es aproximadamente la mitad de 1 pulgada, entonces puedo calcular cuánto es el volumen de una bola de golf y ver cuántas bolas de golf caben en el volumen del bus. Y ahí ustedes tienen una aproximación. Para ese tipo de problemas no hay respuesta correcta. Lo que a ellos les interesa es el análisis que usted hace durante el proceso para llegar a su respuesta. ¿Qué tipo de suposiciones? Por ejemplo, si usted se vuelve una persona sumamente detallista, entonces usted dice, bueno, voy a utilizar los valores exactos. 1 por 2, bueno, 10 por 2 por 2. Si usted es una persona que solamente anda buscando una aproximación, como le dijeron, usted es una persona más, digamos así, eficaz, y entonces usted utiliza, bueno, el bus es de 1 por 1 por 10. Entonces, con órdenes de magnitud, yo ya sé que el volumen es de 10 metros cúbicos y que una bola de estas tiene un volumen de, no sé, 1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Entonces, ahí le van a caber aproximadamente 30,000 bolas y ya. Entonces, soy muy eficaz porque lo hice muy rápido, pero no fui nada cuidadoso. Depende de la persona que está evaluando, busca diferentes ¿cómo se llama? Características en la persona, ¿verdad? Perdón, estoy tratando de abrir el chat, pero no sé por qué no me abre. Veristasium me explica lo del kilo, está chiva, sí. Hay muchos canales en YouTube que son súper interesantes. El Veritasium hace muchas explicaciones muy, muy interesantes. Hay una muchacha que no recuerdo el nombre, que también, ¿cómo era que se llamaba? Que hace experimentos buenísimos y explica un montón de cosas de física. Les recomiendo también que busquen ese tipo de canales en YouTube, son sumamente interesantes y muy, muy entretenidos de ver. Bien, entonces, por aquí voy a dejar este tema. Próximo viernes empezamos de golpe con vectores. Todo lo que queda de este capítulo, en realidad se supone que ustedes ya lo deben de conocer, ¿verdad? El colegio y etcétera. Queda como lectura. El quiz es sobre este tema. Entonces, léanse el capítulo 1 y léanse el capítulo, bueno, toda la parte de vectores, las diferentes secciones de la parte de vectores, porque eso es lo que vamos a ver en clase, ¿verdad? Y quiero que ustedes ya vengan con eso leído. Esta semana es un poquito más relajada, en teoría. Entonces, yo sé que les estoy poniendo más lectura de lo normal, pero sí quiero que lleguen con todo eso leído para que la clase sea un poquito más entretenida, tanto para ustedes como para mí. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos la clase aquí para completar las 2 horas exactas. Y les agradezco mucho su asistencia y espero que nos veamos el viernes y que estén viniendo constantemente. Ok, profe, muchísimas gracias. Más bien, nos vemos en este caso el viernes. Nos vemos el viernes. Pura vida. No, profe. Gracias, Hasta profe, luego. que esté bien, pura vida. Muchísimas Chao, gracias. profe. Gracias, profe. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.